Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con el tema de los alquenos. La participación, lógicamente, desafortunadamente, como bien dice la maestra Edilberta, no se está llevando a cabo. La maestra Lupita. No se está cumpliendo, no se está. Antes que comience con el tema, chicos, ¿tienen dudas acerca de la sustitución nucleofílica? Ahorita que revisemos otro tipo de reacción, la eliminación que conduce a los alquenos, ahí vamos a retomar el tema de la sustitución nucleofílica y vamos a ver cómo modular los reactivos y el medio de reacción para que nos conduzcan hacia uno de los mecanismos. Hay dos que vimos la clase pasada, que son la sustitución nucleofílica uni y bimolecular, y hoy vamos a ver otras dos reacciones que también se encuentran en competencia, que son las eliminaciones uni y bimolecular. Pero bueno, recuerden que los alquenos, el exponente más simple de todos es la molécula del etileno. El nombre correcto es eteno. Sin embargo, en la industria se conoce comúnmente como etileno. Ahora tenemos carbonos en hibridación sp2. Los ángulos de enlace que esperaríamos para esa hibridación eran de 120 grados. Sin embargo, aquí como tenemos sustituyentes diferentes en torno del carbono, varían ligeramente. Por ejemplo, este ángulo de aquí, el ángulo carbono-hidrógeno, es de 121 grados, mientras que el ángulo hidrógeno-carbono-hidrógeno es de 117.5. La distancia de enlace, dado que tenemos un enlace doble, es más corta que la distancia de enlace que esperábamos para el enlace simple en los alcanos. Ahora tenemos nada más 1.34 angstroms. Y la distancia carbono-hidrógeno también es ligeramente más pequeñita. Anda en el orden de los 1.103 angstroms. Los alquenos, a diferencia de los alcanos, tienen una nube orbital de tipo pi. Son moléculas que tienen una elevada riqueza electrónica, entonces en general son susceptibles de recibir ataques electrofílicos. Ahora son cosas que andan buscando electrones. A diferencia de los halogénuros de alquilo, donde el carbono era parcialmente positivo y teníamos ataques nucleofílicos. Son pocos los alquenos que se encuentran libres en la naturaleza, debido justamente a que son muchísimo más reactivos de los alcanos por la presencia del doble enlace. Pero bueno, vamos a ver de qué forma los preparamos. Antes, vamos a ver cómo les ponemos nombre. Por ejemplo, una molécula de este estilo. Recuerden que lo que me dice la regla de la IUPAC es que tenemos que elegir la cadena más larga que contenga el grupo funcional. Entonces la cadena más larga al parecer es este de aquí porque es la cadena que contiene el grupo funcional. El grupo funcional sería la insaturación, la doble ligadura. ¿Cuál va a ser el carbono 1? Es el que se encuentre más cercano al grupo funcional. Entonces sería este, el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Va a ser un deceno, porque ahora es un alqueno. Entonces describimos a los sustituyentes. En las posiciones 8 y 9 tengo un dimetil. Y luego en la posición 3 tengo al grupo funcional. Entonces digo que es un dimetil 3, un deceno. ¿De acuerdo? A ver, y si tenemos, por ejemplo, este alqueno, ¿ese cómo se llamaría? ¿Buteno? Ajá, pero ya no tenemos que la descripción sea suficiente, porque
¿En qué se diferenciaría ese buteno de este otro? Pues sí, otro es trans, ¿no? Así es. Como el doble enlace ya no tiene la capacidad de girar, recuerden que la nube pi tiene un cambio de fase en el plano nodal. No puede girar libremente porque al girar tendríamos que las fases se interfieren de manera destructiva. Entonces eso hace que no tengamos una libre rotación como teníamos en los orbitales de tipo sigma. Entonces sí hace falta que tengamos un descriptor adicional para la configuración espacial del alqueno. En este caso, este sería el isómero trans y se llamaría, como dijo su compañero, 2-buteno. Mientras que este otro sería el isómero cis-2-buteno. A ver, ¿y este otro? Este. Nuevamente tenemos que elegir la cadena más larga que contenga el grupo funcional. Al parecer es esta cadena de aquí. ¿Ah? Pero ¿cómo definimos la distribución espacial de los sustituyentes? ¿Le suena que sea un isómero cis, trans? Trans, ¿Sí? ¿no? No, trans. La verdad es que esa descripción ya no aplica. ¿Por qué? Porque no podemos decir cis con respecto de qué o trans con respecto de qué. Aquí es fácil porque el alqueno, en estos dos casos, nada más tiene dos sustituyentes. Entonces ahí sí podemos definir si los sustituyentes se encuentran del mismo lado o de lados opuestos. En este caso no está tan sencillito. Aplica otra notación en la que ahora vamos a dividir al alqueno a la mitad y vamos a ver cómo están los sustituyentes en prioridad. La prioridad está en virtud del peso molecular. Ajá. Entonces, de entre este metilo que se encuentra del lado izquierdo y este etilo, ¿quién tiene mayor peso molecular? El etilo, ¿no? Entonces, este sería el número 1 en prioridad y este sería el número 2. Del otro lado, ¿qué ocurre? Otra vez tenemos un metilo y ahora un propilo, ¿no? El propilo por su alto peso molecular sería el sustituyente 1 y el metilo seguiría siendo el sustituyente 2. Entonces tenemos que ver cómo están los unos. Están opuestos, ¿no? Entonces aquí aplica la descripción E. E viene de la palabra alemana entgegen, que significa separados. La contraparte de E sería el isómero Z, que viene de la palabra alemana zusammen, que significa juntos. Ajá. Entonces, en este caso particular, estamos hablando del isómero E. Y continuamos como le vemos a la cadena más larga que contenga el grupo funcional. El carbono 1 es el más pegado al grupo funcional, sería este de acá. 3, 4, 5, 6 y 7. Describimos a los sustituyentes, como ya sabemos. ¿En qué posiciones se encuentran? Están en las posiciones 3 y 4, ¿no? Dimetil. ¿Qué más? 3 hepteno. 3 hepteno. Tenemos que describir cuál es la posición del grupo funcional. Entonces sería 3 hepteno. ¿Cómo sería el isómero Z del 3,4-dimetil 3-hepteno? Pues simplemente tendría los sustituyentes. Tendría que estar igual de arriba. Así es. Tendríamos esto así. Luego la cadena la tendríamos del mismo lado. Tiene 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Y los metilos estarían de este lado. Este sería el mismo nombre, nada más que llevaría la descripción Z. ¿De acuerdo? Entonces así es como se nombran. Bueno, ahora vamos a ver cómo se obtienen.
Ya vimos algunas reaccioncitas que nos conducían a alquenos, sobre todo cuando revisábamos al grupo funcional halogenuro de alquilo. De hecho, la primera reacción que les voy a presentar es esa justamente. Es la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Ya conocen bien ustedes la reacción. Recuerden que es el mismo halogenuro de alquilo, nada más que ahora lo voy a representar de esta manera, porque es una condición hidrógeno en el carbono adyacente al carbono que mantiene pegado al halógeno. Ajá. Los otros bracitos pueden ser indistintos, pero hace falta que esté presente este hidrogenito y que esté presente en un carbono adyacente. ¿Ok? A esto lo pongo en presencia de una base fuerte. Una de las bases más fuertes de las comunes y corrientes es el hidróxido de potasio. Esto vamos a ampliarlo a poner cualquier base fuerte. Y tiene que ser en un medio polar de reacción. Un medio polar puede ser, por ejemplo, un alcohol, ¿no? Entonces, de ahí se obtiene el alqueno, se va el hidrógeno, se va el halógeno, por eso se llama deshidrohalogenación. Como subproductos tendríamos la sal, KX, porque en este caso estábamos utilizando potasio, más agüita de coco. Ahora, la reactividad para que esto ocurra está en este orden. El carbono terciario reacciona más rápido que el secundario y el secundario reacciona más rápido que el primario. Ahorita vamos a ver por qué. Déjenme ponerles un ejemplo. El medio de reacción es etanol. Es un disolvente polar. Otra vez tengo la base fuerte, que es el hidróxido de potasio, y tengo este halogenuro de alquilo. Se llamaría 2 ¿qué? 2-cloropentano, ¿no? 2-cloropentano. Ok. La pregunta difícil de resolver es cuántos productos voy a obtener. De alquenos. Me estoy refiriendo nada más al producto orgánico. Profe, también saldrían bastantes formas de productos, o sea, tendremos que poner el mayoritario, ¿no? Puedes decirlo también. Así es. Así es. Pues serían dos, ¿no? El que está el hidrógeno a la izquierda y el de la derecha. Ajá. O sea que tenemos la capacidad de que se forme esta moleculita, que sería el 2-penteno, perdón. Y además tenemos la posibilidad de que se forme el 1-penteno, ¿no? Más los subproductos, ¿no? En este caso serían KCl y agüita de coco. La pregunta es, ¿cuál de estos dos se forma en mayor rendimiento? Bueno, se forma este prácticamente no. Este se llama producto Zaitsev. Y este se llama producto Hoffman. Ajá. Solo se forma casi exclusivamente el producto Zaitsev. ¿Ah? ¿Qué es el producto Zaitsev? Es el alqueno más sustituido. Fíjense, el doble enlace se fue hacia donde tenía un carbono secundario, no hacia donde tenía el carbono primario. Ajá. Entonces, el alqueno más sustituido es el que se forma en mayor rendimiento. A ver, ahí les va otro ejemplito. Vamos a poner este. De aquí está más fácil de verse. Ver.
¿Cuál es el producto Zaitsev? Yo les ayudo con este palito así. Ahí iría el doble enlace después de ese palito. El doble enlace hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha. La derecha, ¿no? Hacia la derecha, porque de esa manera Derecha. obtenemos el alqueno más sustituido. Ese es el producto Zaitsev. ¿Ah? Más subproductos. ¿Sale? Ok. Aguántenme tantito, chicos. ¿Sí, bueno? Sí, dígame. Esta cosa me sacó de la reunión, pero ya estamos aquí. Ok. Ahí me ven todos, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, Pi. Hey, Sí, profesor. Déjenme ver porque creo que algunos salieron volando. Ah, no, sí, ahí están los 35. Ok. Bueno, la siguiente reacción se llama deshidratación de alcoholes. Deshidratar significa sacar una molécula de agua. Otra vez tengo un alcohol, pero de la misma manera que le hacía con el halogenuro de alquilo, lo tengo que presentar de esta manera. El alcohol es cualquier cosa que tiene el grupo oxidrilo, ¿no? Bueno, necesitamos tener un hidrógeno que esté en el carbono adyacente al que contiene el grupo funcional. Y los otros bracitos no importan. Ahora, en lugar de ponerlo como en la deshidrohalogenación en presencia de una base, a este lo voy a poner en presencia de un ácido. Ese ácido casi siempre, de manera exclusiva, es el ácido sulfúrico. Y hace falta que le ponga una calentadita. De esa manera también se obtiene un alqueno. Les decía, se llama deshidratación porque obtengo como subproducto una molécula de agua. ¿Va? Nuevamente, la facilidad o la reactividad, se los voy a poner como reactividad. Está en que el carbono terciario reacciona más rápido que el secundario y el más lento de todos es el primario. Déjenme ponerles un ejemplito. A ver este. ¿Cómo ven? Pues se va a hacer un enlace doble en la parte del 8, ¿no? Justo en la de 8 y el otro metilo. ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿Por qué? porque es el carbón más sustituido. Ajá, es el producto Zaitsev. También aquí gobierna la obtención del producto Zaitsev. Entonces, este sería el alcano que se obtiene en mayor rendimiento. Más agüita de coco. ¿Ah? A ver, este otro.
Déjenme cambiar la notación de este anillo aromático. Lo voy a poner así. Y aquí tenemos el oxidrilo. Mismas condiciones de reacción. ¿Hacia dónde se va el doble enlace? En ese caso Hacia la sí, izquierda la derecha. Pero no puede, ¿no? A la izquierda. A la Así izquierda es. no, Hito porque del ya está el carbono. fenol. No se puede porque ya Iría a la... tengo los enlaces del anillo aromático. Esa es una pregunta tramposa. Recuerden que era necesario tener un hidrogenito en la posición adyacente al grupo funcional, que es el alcohol. Ajá. Entonces, si aquí no tengo presencia de hidrógeno, forzosamente se tiene que ir hacia el otro lado. O sea, esta sería una reacción en la que no existe el producto Zaitsev. O dicho de otra manera, solo existe la posibilidad de que la insaturación se venga hacia acá. ¿Va? ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué otra? Hay una tercera reacción que también es una deshalogenación. Nada más que ya no se elimina hidrógeno. En este caso nada más se elimina el halógeno, pero es porque tengo un dihalogenuro de alquilo. Entonces es una deshalogenación de un dihalogenuro vecinales. Un dihalogenuro vecinal es algo que tiene dos halógenos en posiciones adyacentes. A esto lo pongo en presencia de zinc metálico. De esa manera se obtiene el alqueno y se obtiene cloruro de zinc. ¿Va? A ver, este compuestito. ¿Qué se obtiene? Ya me pueden decir cómo se llama el alqueno. Sería un transbuteno. Tiene 4 carbonos, en efecto. El doble enlace tiene que estar en donde estaban originalmente los dos halógenos. Entonces tiene que estar en la posición 1. Ajá. ¿Sería 1-buteno? 1-buteno. Aquí no aplica la descripción cis o trans porque no tenemos más sustituyentes, ¿no? Simplemente es el 1-buteno. ¿Y quién es el subproducto? ZNCl, pero menos, con carga negativa. Más BR, ¿no? De esta manera, ¿no? ¿Sí se puede? De ver, sí, nada lo impide. Ustedes están acostumbrados a pensar que los halógenos son especies X2, ¿no? Entonces decimos que tenemos Cl2, F2, I2, bromo 2, pero también existen las especies interhalogenadas, por ejemplo, ClF, también sería una especie de este tipo, ¿no? X2, ¿qué otra? IBr sería lo mismo, FBr, por ejemplo, todas son especies del mismo tipo, son interhalógenos. Entonces también podemos tener un interhalógeno aquí pegado al zinc. Simplemente aquí tengo la especie ZnX2, ¿no? El halógeno puede ser el que sea. ¿De acuerdo? Ok. Y una cuarta reacción. Se llama reducción de alquinos. No sé si les habré hecho esta pregunta a ustedes, chicos. ¿Qué significa reducir en la química orgánica? ¿Perder hidrógeno? Ganarlos. Ganar. Reducir es ganar hidrógenos. A diferencia de la química inorgánica, donde reducir es ganar electrones y oxidar es perderlos. En la química orgánica, reducir es ganar hidrógenos y oxidar es perder hidrógenos.
¿va? Entonces, al reducir un alquino, pues nosotros tendríamos un alqueno. Déjenme pintarles al alquino de esta manera. Tengo que meter hidrógeno molecular, pero hay dos vías para hacerlo. Una vía es empleando un catalizador que se llama Lindlar o de Lindlar. Es un catalizador elaborado a base de platino. Entonces, de esa manera, yo tendría la formación de un alqueno, pero no cualquier alqueno. Es el alqueno que va a tener los dos hidrógenos del mismo lado. Esa descripción sería la descripción trans, la descripción cis, pero hay una todavía más general que cis y trans, que se llama syn, este es el isómero syn, y su contraparte sería el isómero anti. ¿Cómo lo obtengo al isómero anti? Necesito poner litio metálico o sodio metálico, y esto en presencia de amoníaco, pero amoníaco líquido. Es una reacción que ocurre a muy baja temperatura. Entonces también se obtiene de ahí un alqueno, nada más que es el alqueno anti. Las R se encuentran en lados opuestos. Les digo, syn y anti es una descripción más general que cis y trans. O sea, este de aquí podría ser el isómero trans y este de acá podría ser el isómero cis. ¿Sale? A ver, un ejemplito. De ahí que se obtendría. Esa moleculita se llamaría ciclohexino, ¿no? Y a la hora que se hidrogena, ¿qué se obtiene? Los dos hidrógenos apuntando hacia arriba. Bueno, hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Uh-huh. Tendríamos aquí uno y aquí al otro. Recuerden que es factible utilizar esta notación en la que no se pintan los hidrógenos, ¿no? Sería ciclohexeno. ¿Y qué pasaría si le pusiera las otras condiciones de reacción? Vamos a poner que sea litio metálico, amoníaco líquido e hidrógeno. También sería un ciclohexeno, pero un hidrógeno quedaría adentro. ¿Pero se puede? En No. este caso no. No se puede. O sea, eso implicaría que tuviéramos al ciclohexeno. Ahí, espérenme. Aquí tendríamos el doble enlace y además un hidrógeno hacia acá, hacia adentro del ciclo. Ya no se puede. Ajá. Entonces, esa reacción no puede proceder. La estereoquímica manda que los hidrógenos se encuentren en lados opuestos y como no se puede, como el arreglo cíclico no lo permite, entonces la reacción no puede proceder. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sí. A ver. ¿Cómo es que estos catalizadores influyen en la forma? Porque ahí tengo que esperarme hasta el final del curso. Hasta el final del curso vamos a revisar qué es un ciclo catalítico. Pero lo que les puedo adelantar es que los catalizadores tienen cierta estereoquímica. También te acuerdas de cuando hablábamos de los enantiómeros, ¿no? Que decíamos que era así como una llave y una cerradura. Haz de cuenta que el catalizador también es una cerradura. De hecho, muchas de las reacciones que tenemos en nuestro metabolismo son reacciones catalíticas. El catalizador está representado por una enzima, una proteína, algo por el estilo. Tienen que tener justamente la disposición espacial para reconocer al sustrato y de esa forma reaccionan con él. Por ejemplo, hay un catalizador que se llama de Ziegler-Natta, lo vamos a ver posteriormente, es con el que se lleva a cabo la polimerización para obtener polímeros de alta densidad. Es un arreglo de este estilo, mira. Es un átomo de titanio que tiene 3 sustituyentes. Se encuentra por acá enlazado también a un átomo de aluminio. Acá tenemos que tiene estos otros sustituyentes. Ajá.
De hecho, aquí ya tenemos al pentacoordinado. Empezamos con una molécula más sencilla. El titanio con 3 sustituyentes nada más. Justamente estos sustituyentes se encuentran orientados en cierta disposición espacial. Y es muy importante quiénes sean estas R's. Ajá. Justamente le queda este huequito al titanio para tener el reconocimiento molecular. Entonces ahí se pega la molécula del etileno, en este caso. O sea, está justamente el espacio necesario para que este doble enlace se done hacia acá y entonces tengamos una especie de este estilo. Titanio, acá estaban las R's que tenía y es como si ahora tuviéramos al carbono pegado de esta manera al átomo de titanio. Entonces, el sustrato, en este caso es el alqueno, solo se puede acomodar de esa manera. Cualquier otra manera está prohibida por la estereoquímica que tiene el catalizador. Entonces, por eso es que los catalizadores son bastante complejos de analizarse. Aquí no, más bien necesitaríamos herramientas de la química inorgánica para entender cómo opera un ciclo catalítico. Pero en una respuesta simple va por ahí la cosa. O sea, es una cuestión que también tiene que ver con el reconocimiento molecular. ¿Ah? Ok, gracias. De nada. Ok, bueno, la primera reacción era la deshidrohalogenación de halogéneros de alquilo. Vamos a revisar cuál es el mecanismo de reacción. Voy a empezar hablando de un mecanismo que se llama E2. Se conoce como eliminación bimolecular. Una eliminación siempre conduce a un alqueno. Ajá. Cuando escuchen la palabra eliminación quiere decir que se va a formar un alqueno. Voy a pintar al halogenuro de alquilo que necesitábamos de esta manera. Tiene un hidrogenito. Recuerden que el hidrógeno se encuentra en la posición adyacente al carbono que mantiene al grupo funcional. El grupo funcional es el halógeno. ¿Ah? Entonces le pongo una base. ¿Se acuerdan que era una base de Lewis? Era cualquier especie que puede ceder densidad electrónica. Cede pares de electrones. Lo voy a representar de esta manera. Es una base. ¿Ah? Ok. ¿Qué es lo que quiere esta base? ¿Quiere más electrones? No. No. En realidad No. lo que quiere es un centro de carga positivo. ¿Dónde están los centros de carga positivos? Fíjense, el halógeno está deformando toda la nube de densidad electrónica en esta dirección porque es una especie electronegativa. Eso quiere decir que los electrones que se encuentran aquí en este enlace están polarizados hacia el lado del carbono. O sea que si yo rompo este enlace, ¿quién se queda con los electrones? El carbono. ¿El carbono? Ah, se los queda el carbono. Justamente es lo que quiere esta base. La base no quiere electrones, quiere núcleos. Quiere sustraer de aquí al protón ácido. Entonces se lo apiraña, pero al mismo tiempo que se lo apiraña, o sea, voy a decir que el protón ácido se viene para acá, pero se fue sin los electrones. Los electrones van a brincar para acá y van a formar al doble enlace. Y a la hora que se forme este doble enlace, este carbono tendría que ser pentavalente. No puede. Entonces, para evitarlo, tiene que soltar a este átomo del halógeno. Todo ocurre de forma concertada. Se forma el enlace entre el protón y la base, se forma el doble enlace y se suelta el halógeno. Entonces, de ahí obtenemos la formación de el alqueno. Más HB. ¿Sale? Esto ocurre de la misma manera que veíamos para la sustitución nucleofílica bimolecular. Es una reacción concertada en la que no tenemos intermediarios de reacción. Simplemente tenemos un estado de transición que se podría entender como esta moleculita. Se empieza a romper el enlace con el átomo de cloro, se empieza a formar el doble enlace, se empieza a romper el enlace con el hidrógeno
y se empieza a formar el enlace con la base. Pero todo ocurre al mismo tiempo. Entonces, la cinética de la reacción, la velocidad de reacción, también depende de una constante de proporcionalidad, la concentración del sustrato y en este caso la concentración de la base. ¿Cuál es la diferencia con la reacción que vimos la clase pasada de la SN2? La forma en la que ataca. Sí, en la reacción que vimos la clase pasada, ¿a quién atacaba la base? Porque están de acuerdo que esta B de aquí es lo mismo que poníamos la vez pasada, un OH menos. Esto le decíamos que era un nucleófilo, ¿no? Pero nucleófilo y base son exactamente la misma cosa. ¿Ah? La diferencia es el centro de ataque, como dice su compañero. En la SN2, el sitio de ataque es el carbono que mantiene al halógeno. Y en la E2, ¿quién es el sitio de ataque? El sitio de ataque es el hidrógeno que está pegado al carbono, que mantiene al halógeno. Entonces, la base ataca a ese hidrogenito. Mientras que en la eliminación el sitio de ataque es el hidrógeno, en la sustitución el sitio de ataque es el carbono. Pero son la misma reacción. Los reactivos son exactamente los mismos. Otra vez tengo un halogenuro de alquilo, otra vez tengo una base, que le decía en ese caso nucleófilo. ¿Sale? Ahora, ¿de qué depende que la reacción se me vaya hacia la eliminación o hacia la sustitución nucleofílica? Depende de la fuerza de la base. Una base fuerte, lo voy a poner aquí, me conduce a la eliminación. Mientras que una base débil me conduce a la sustitución. Y de la misma manera que veíamos que existía un mecanismo unimolecular para la sustitución nucleofílica, en la eliminación también existe. Ese mecanismo se conoce como E1. Es una eliminación unimolecular. Nuevamente tengo al halogenuro de alquilo. Tiene la misma forma que habíamos visto para el caso anterior, nada más que de forma espontánea el halógeno se suelta. Entonces, ¿quién se queda con los electrones cuando rompo este enlace de aquí? ¿El halógeno? El halógeno, porque el halógeno es más electronegativo. ¿Cómo queda ese carbono? Quedaría como un carbocatión. Ajá. Ahora, ese carbocatión es un carbono muy electronegativo, tiene una carga total positiva, es todavía más electronegativo que el halógeno. Entonces, toda la nube de densidad electrónica se está dirigiendo hacia el carbocatión. O sea que este enlace se está debilitando. Este hidrógeno que se encuentra aquí va a ser un hidrógeno muy ácido. Entonces, la base anda nadando por ahí, fácilmente se apiraña ese protoncito ácido. Otra vez los electrones se quedan ahí, forman el doble enlace y de ahí estaríamos formando el alqueno. Al igual que ocurría en la sustitución nucleofílica unimolecular, yo tengo un intermediario de reacción. El intermediario es el carbocatión. ¿Ah? Por eso decía, en esta reaccióncita que pusimos arriba, que teníamos que tener que la reactividad iba primero para el carbono terciario, luego para el secundario y luego para el primario. Recuerden que el carbocatión es más estable el terciario, luego el secundario y luego el primario. O sea, esta reacción, la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, tiende a ser una reacción del tipo E1. Por eso es que también hace falta un disolvente polar. ¿Por qué? Porque necesitamos un medio para estabilizar al carbocatión. El medio es el disolvente. ¿Ah? Entonces, si tenemos un disolvente polar, el disolvente va a solvatar al carbocatión el suficiente tiempo como para que llegue la base y abstraiga al protoncito ácido. ¿Ah?
Entonces, por eso es que casi siempre hace falta un disolvente polar. De hecho, siempre hace falta un disolvente polar. ¿Ok? Nuevamente, si nosotros analizáramos la energética de la reacción, veríamos que acá se encuentra el halogenuro. Lo voy a poner como Rx. Tengo que obtener primero un carbocatión. Y ya que tengo el carbocatión, paso a los productos, que sería el alqueno. ¿De acuerdo? A ver, vamos a poner un ejemplito. El mismo que les puse arriba. Acá le pongo un cloro. Voy a ponerle estas condiciones de reacción. KOH. Y el sistema disolvente es etanol. Me tienen que contestar dos cosas. ¿Cuál es el producto que se obtiene y cuál es el mecanismo de reacción? Las opciones son SN2, SN1, E2 o E1. No me tienen que escribir el mecanismo de reacción, nada más díganme SN1, SN2, etc. Lo primero que tenemos que saber es si estamos hablando de una base fuerte o una base débil. ¿Ah? ¿Cuál es la fuerza de estas bases? LiOH, NaOH, KOH, o incluso podríamos poner la de rubidio, ¿no? Rubidio y cesio. ¿Cuál es la base más fuerte de todas estas? LiOH. El LiOH. De hecho, pasa lo contrario. ¿Cuál era la condición para que tuviéramos un enlace covalente? Es decir, para que tuviéramos una combinación lineal de orbitales atómicos. Habían dos condiciones. Una era que la simetría fuera la adecuada, ¿no? La simetría orbital. ¿Y la otra? ¿La electronegatividad? No, pero por ahí va. Las energías. La energía tiene que ser parecida. ¿Qué pasaba cuando en el diagrama de orbital molecular teníamos dos orbitales atómicos que se combinaban linealmente? El descenso en la energía potencial era muy pronunciado, ¿no? A diferencia de que si teníamos, por ejemplo, dos especies que eran muy diferentes en electronegatividad, lo que dijo su compañero, eso quiere decir que los orbitales tienen energías muy diferentes, ¿no? Y el traslape orbital va a ser pequeñito, entonces aquí ya nada más tengo este descenso en la energía potencial, ¿no? Para que sea fuerte el enlace covalente, las energías tienen que estar más o menos en el mismo nivel. ¿Cómo son los orbitales atómicos del cesio en comparación con los del oxígeno? Son muy diferentes en energía, ¿no? Eso quiere decir que aquí voy a tener un buen traslape orbital, es decir, voy a tener un buen enlace covalente. Y acá voy a tener un mal enlace covalente, o dicho de otra manera, voy a tener un buen enlace iónico. Ahora, ¿qué es lo que me da la fuerza de una base? Lo que me da la fuerza de una base es la capacidad para que yo genere aloxidrilo en solución. ¿Ah? ¿Están de acuerdo que el compuesto que sea más iónico se va a disociar más fácilmente, ¿no? Y me va a producir más concentración de este en el medio. Entonces lo que yo necesito es bajar en el grupo de los alcalinos, en este caso, para obtener una buena base. Entonces, en comparación con todos estos, la base más fuerte sería la que estuviera más abajo. ¿Cómo es el hidróxido de potasio? Ya es una base bastante fuerte. En comparación con el que siempre ocupamos, ¿no? Que es el hidróxido de sodio. Esa es una base más débil. Y la más débil de todas va a ser la del hidróxido de litio. Es lo mismo que con los ácidos. Déjenme irme para acá. ¿Cuál es el ácido más fuerte? El HF, el HCl, el HBr o el HI. Como prueba experimental o como evidencia experimental les puedo decir que si les cae una gota de este en la mano,
pues les va a producir ahí una ligera picazón, pero se enjuagan y no pasa nada. Y si les cae una gota de este en la mano, la gota les va a pasar hasta el otro lado del hueso. ¿Cuál es el ácido más fuerte? El ácido fluorhídrico. No. El ácido más fuerte es este de acá, es el ácido yodhídrico. ¿Por qué? Porque un ácido, su fortaleza depende de qué tanto podamos generar al protón en solución. Nuevamente, el ácido yodhídrico es un compuesto más iónico, entonces en un disolvente polar como el agua se va a disociar fácilmente, voy a tener una muy alta concentración de este. Mientras que en este caso, las energías de los orbitales son muy parecidas, entonces el enlace va a ser muy covalente, difícilmente se va a disociar. Ahora, ¿por qué es más corrosivo? Bueno, es más corrosivo porque es afín el flúor al calcio, ¿no? Pero nada tiene que ver el poder corrosivo con la fuerza ácida. Eso depende de otras cosas. ¿Ah? Entonces el ácido más fuerte es el yodhídrico. El más débil sería el fluorhídrico. ¿Sale? Ok. Entonces, en resumidas cuentas, esta es una base fuerte. Ahora, siempre que yo tenga base fuerte, la reacción me va a conducir a la eliminación. O sea que, ¿qué producto se obtiene? Un alqueno, ¿no? ¿Cuál es el alqueno? Ustedes ya lo saben. Es el producto Zaitsev, hacia donde se va el doble enlace. Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, muy bien. Entonces tendría 2-penteno como producto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de reacción? El mecanismo de reacción, ya sabemos que es eliminación. Tiene que ser E1 o E2 porque me llevó a un alqueno. Eso fue por la base fuerte. ¿Ah? Ahora, ¿cómo decido si es E1 o E2? Quien me lo dice es el medio de reacción. Un medio polar me conduce a una eliminación unimolecular porque tengo que estabilizar al carbocatión. Un medio no polar, lo voy a poner aquí en color azul, aquí arriba. Un medio no polar me conduce a E2. De hecho, E2 también podría llevarse a cabo en la fase gaseosa de la misma manera que se llevaba a cabo SN2. ¿Lo recuerdan de la clase pasada? Ok. Entonces, este va a ser el producto de reacción y el mecanismo tiene que ser E1 por el disolvente polar. Vamos a cambiar las condiciones de reacción. Ahora, en lugar de poner KOH y etanol, voy a ponerle NaOH y el disolvente va a ser hexano. Misma pregunta. ¿Qué compuesto me da? ¿Y cuál es el mecanismo de reacción? Lo primero que tenemos que decidir es si esto es una base fuerte o débil. ¿Cómo era? Es débil. Débil, ¿no? Débil. Entonces no me va a conducir al alqueno, me va a conducir a la sustitución nucleofílica. Estamos reemplazando a este cloro de acá por un oxidrilo. Esta vez el producto es un alcohol. ¿Ah? Fíjense, aquí el ataque fue sobre este carbono. En la eliminación, el ataque es sobre este hidrogenito de acá. ¿Ah? Esto es para la eliminación. Este es para la sustitución nucleofílica. ¿De acuerdo? Ahora, de las dos sustituciones nucleofílicas que conocen, SN1 y SN2, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que se tienen que contestar? ¿Es un disolvente polar o no polar? Sería polar, ¿no? No polar. Apolar, dijo su compañera, ¿verdad? O sea, no polar. Es correcto. No podemos mezclar al aceite con el agua, ¿no? El hexano es un hidrocarburo. Entonces es un disolvente no polar. Por lo tanto, el mecanismo de reacción tiene que ser SN2.
Si fuera polar, lo más seguro es que fuera SN1. ¿De acuerdo? Entonces, todos los mecanismos de reacción están compitiendo. Depende cuál sea la fuerza de la base, cuál sea la naturaleza del medio, para que yo me pueda decidir sobre uno y pueda descartar a los demás. ¿Quieren otro ejemplo? Sí, por favor. Ahí les va. Sí, por favor. Esto solo haciendo muchos ejercicios va a quedar claro, chicos. Veamos. Otra vez uno que tenga un ciclo. La base va a ser hidróxido de litio y el disolvente, aquí le pongo un bromo, y el disolvente que sea acetona. La acetona industrialmente se conoce como DMK, es por el nombre en inglés, es dimethyl ketone. Ajá. Cuando lean DMK se refiere a la acetona, o sea, la dimetilcetona. Es este compuestito. ¿Es polar o es no polar? ¿O polar? Sí es polar, tiene cierta solubilidad en agua, pero también es no polar, o sea, tiene una polaridad intermedia. O sea que por la polaridad va a ser muy difícil que yo me decida a que sea SN1 o SN2. Déjenme ponerles que tanto SN2 como SN1 son posibles porque la polaridad es baja. Aquí ya estoy descartando a E1 y E2. ¿Por qué las estoy descartando? ¿Esta es una base fuerte o débil? Una base débil. Es una base débil. Se me tiene que ir por sustitución nucleofílica. ¿Cuál sería el producto de la sustitución nucleofílica? Yo les ayudo con esto. ¿Qué me falta? ¿Serían ambas? El alcohol, ¿no? Es el 1OH. Exacto. Ahora, tengo que decidirme por SN1. Pero el disolvente no me da mayor pista. ¿Qué es lo que me tiene que dar la pista? Este de aquí es un carbono primario, secundario o terciario. ¿Secundario? No, es un carbono secundario porque se encuentra conectado a dos átomos de carbono. Y en el carbono secundario eran posibles los dos mecanismos, ¿no? Entonces, realmente aquí no tengo información de peso para saber cuál es el mecanismo de reacción. Los dos son igualmente posibles porque tengo un carbón secundario, tengo un disolvente no tan polar, etcétera. Pero para que sea más claro, vamos a ponerle aquí otro átomo de carbono. Sería este el alcohol que se forma, ¿no? Ahora sí hay una que es más probable. ¿Cuál es? La SN1. SN1. Entre más sustituido esté el carbono, más probable va a ser SN1. Entonces, aquí sí, casi de cierto, que el mecanismo va a ser SN1. ¿Va que va? Ok. ¿Quieren que le dejemos aquí, chicos, para no saturarlos? Sí, profe. Sí. Vamos a dejarle aquí, ¿no? Bueno, no se olviden, chicos, por favor, de leer el capítulo del efecto del disolvente en el Morrison. Aquí es donde van a ver todas estas cosas. Y ya empiecen también a leer el capítulo de alquenos. Aquí es donde les hablan de los mecanismos E1 y E2. ¿Va? Bueno, va. Pues vámonos de aquí. Gracias, profe. Nos vemos mañana, chicos. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Cómo dijo que se llamaba el capítulo en el libro, profesor? Efecto del disolvente se llama 1 y el otro capítulo se llama alquenos. Okay. Y ya me deben el capítulo de estereoquímica 1, ¿eh? Acuérdense que también lo tienen que leer.
Vale. Sí, profe. Vámonos, Vamos chicos. de corridito, ¿no? Nos vemos. Profe. Gracias. Cámara, No gracias. pasa nada, están sencillos de leerse, chicos. Si tienen alguna duda, me preguntan. Conste. Gracias. Ok, Nos vemos. bye. Nos vemos, profesor.